Siempre es complejo grabar el primer capítulo de un podcast porque digamos que es el momento en donde uno le da la identidad, tira las líneas, ¿cierto? Que van a hacer reconocible este podcast entre medio del mar de los otros. Así que, bueno, seguramente les adelanto que este proyecto va a ir evolucionando, cambiando y va a ser súper dinámico en el camino del análisis del proceso constituyente. Yo soy Matías Jeneret, me encantaría estar presente con ustedes, pero a través de Zoom, de Spotify y YouTube, les quiero dar la bienvenida a PD Política, este proyecto que voy a estar conduciendo junto a Rolando Alvear, a quien inmediatamente le voy a dar la palabra, sin antes pedirle la opinión respecto a un tema que yo sé que no está en la pauta, Rolando, y discúlpame por eso, pero junto con presentarte, te pido por favor algún comentario sobre el cambio de gabinete que vimos el día de ayer. Mira, del cambio de gabinete me da la sensación que todos esos cambios que hicieron con los subsecretarios parecen ser muy importantes. Yo encuentro que son bastante profundos y porque cambiaron a figuras que podrían haber sido de un círculo cercano de la administración, de los ministerios, de los mismos líderes estudiantiles que gobiernan y los cambiaron por personas que parecen tener mayor preparación o al menos mayor bagaje y que se puedan acercar más a lo que es la antigua concertación, porque eso es lo que se les acusaba, de que era demasiada poca la representación, pero era demasiada la ayuda que le estaban prestando para seguir funcionando. Y en cuanto a los ministros, no sé, yo no lo encuentro tan profundo, excepto lo de Cancillería, que le hicieron una poda así enorme, 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 pero la verdad es que los demás habría que ver cómo funcionan. Sí, probablemente para las expectativas que se generaron, posiblemente por la misma prensa, ni siquiera por el mismo gobierno, fue un cambio que quizás algunos los dejó con hambre de un poco más. Bueno, pero en fin, vamos de lleno al proceso constitucional. Sí, Ya ni siquiera se sí. llama proceso constituyente, ahora es proceso No, constitucional, pues, ¿no? Hay proceso gente que constitución. se, sí, hay gente que se está como tratando de deshacer de Pero cualquier marca del proceso las anterior. palabras, las palabras forman realidad. Entonces. De todas maneras. Así que proceso constitucional 2023. Sin embargo, estamos partiendo como con el pie derecho, ¿no? Los expertos se instalaron rápidamente, empezó a operar todo bien, pero sin embargo es como que el futbolista entra a la cancha, empieza a hacer los primeros pases de manera, digamos, impecable, pero la Ujú. hinchada pareciera no confiar mucho en este nuevo jugador de este proceso. ¿Qué está pasando? Las encuestas indican que la gran mayoría de los chilenos quiere una nueva constitución, harto menos, por cierto, que el 78% del plebiscito del proceso anterior, digamos, Claro. pero pareciera ser que no está en las prioridades de la ciudadanía, no hay confianza tampoco en los órganos, solo de paso digo, el 39% de los encuestados por CADEM cree que el Consejo Constitucional va a lograr proponer una constitución que sea votada a favor por la ciudadanía. Entonces, algo está pasando con la desconfianza. El Pulso Ciudadano, repito, unos números que están en esta misma línea. Entonces, ¿qué lectura le podemos dar al ambiente, Rolando? ¿Por qué esta desconfianza? Y si es, lo más importante, digamos, es si esto se puede dar vuelta en el camino. Yo creo, la verdad, que no está en prioridad porque se habla mucho eh, que hay otras prioridades, como tú dices, que en esa misma encuesta sale que son delincuencia, inflación, inmigración, narcotráfico, seguridad, salud, bla, 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 y constitución, según entiendo, ni siquiera está dentro de la línea, la verdad. De hecho, cosas como estabilidad política, derecho humano, medio ambiente están muy al final. Ujú. Entonces, uno puede pensar, claro, hay cosas que son más importantes para las personas día a día, pero eso no significa que este proceso no sea igual de importante. Mi impresión es que a todas luces pareciera que este proceso, digamos, es bastante más fome que el anterior, Mm, ya sea por la conformación de los órganos, pero también por cosas probablemente más superficiales, digamos, que no sé si viste el logo de este nuevo proceso. Eh, no. a ver, yo me acuerdo del logo anterior, de la convención anterior, que decía Convención Constitucional en letras negritas, y sobre eso había, en el fondo, un símil de un pleno de la sala, digamos, del ex Congreso con colores. Era un símil a un arco iris, a la diversidad que estaba representada en este proceso. Algo colorido, interesante, que llamaba un poco a recoger Sí. las distintas ideas, ¿cierto? Y el nuevo logo, que digo, esto es una superficialidad nomás, que parece un logo de una notaría, como gris y azul, no, no, bueno, en fin.
creo que refleja mucho el espíritu que están tomando aquí, de lo que decías tú, de no Sí, cometer en errores. serio, no había visto el logo, la verdad. ¿En Sí. serio? No, fome por todos Ah, lados. procesoconstitucional.cl, ahí tiene que estar, yo creo. Ah, Sí. claro, este, como logo, así como con una P y Es una una P C, y una como, C en gris y sí, azul. como notaría, parece como de una marca Sí, de fome. helado, de bebida, una cuestión así. Sí. Bueno, proceso fome, en fin. Eh, proceso fome, pero que, sí, que probablemente indica que está, digamos, bien coordinado. Y uno de los ejemplos de eso fue la instalación de la comisión experta, donde ellos en la sesión del lunes 6 de marzo, el lunes que acaba de pasar, bueno, tuvieron que instalarse y elegir la presidencia y vicepresidencia, que en principio la norma era que en una misma votación, quien tuviera la primera mayoría asumía la presidencia y la segunda mayoría la vicepresidencia. Eso decía el reglamento. Sin embargo, lo interesante es que hubo un acuerdo previo, aparentemente que se conversó durante todo el fin de semana, vía WhatsApp, en donde los mismos comisionados expertos decidieron quién iba a ser la presidenta y el vicepresidente de manera unánime. Y de hecho, ni siquiera hubo votación en esta primera sesión, sino que simplemente se leyó, digamos, un informe y de manera unánime se alzó la mano para ver quién estaba de acuerdo. Evidentemente todos estaban de acuerdo y se instalaron estas dos presidencias. Que sin embargo, bueno, esta ceremonia estuvo además presidida por Hernán Larraín, porque era el mayor de los expertos ahí, pero en fin. Y quien quedó instalada en la presidencia es Verónica Undurraga, Ujú. que es del PPD, y en la vicepresidencia Sebastián Soto, que es de Bópoli. Y también se decidieron además las subcomisiones, la forma en que se van a dividir el trabajo. Y estas subcomisiones son Sistema Político, que va a estar a cargo de Juan José Osa, de Renovación Nacional. La segunda es la de Función Jurisdiccional, que está a cargo de Catalina Salem, también de Renovación Ujú. Nacional. La función de los principios, hay una que se llama Principios y Derechos Políticos, que está a Sí. cargo de Max Pavés, de la UDI, y la de Derechos Ujú. Sociales, Medioambientales, Culturales, que está a cargo de Alejandra Kraus, de la DC. Todo Sí. esto, de manera inédita, no hubo ni siquiera votación, sino que hubo un acuerdo previo que refleja un poco esto, digamos, lo fome que puede llegar a ser este proceso. ¿Qué te parece esta llegada al acuerdo de manera previa por parte de los comisionados, en el sentido de que pareciera haber vuelto a la discusión política, la cocina, digamos, bien o mal Sí, entendida, cada uno hará su ese es el interpretación, punto. pero Sí, volvió sí. la cocina que fue tan despreciada en el proceso anterior. Siempre que importa más la institucionalidad, más que la persona que gobierna, más que quién es el ministro, quién es el consejero constituyente, siempre yo creo que es algo positivo, porque al menos cuando las cosas funcionan como institución, generalmente funcionan mejor, porque entrega más confianza que podría salirse, podría eliminarse cualquiera de estas personas, pero el proceso va a seguir continuando sin importar quién sea. Y es algo que yo creo que carecía mucho en la constitución anterior, o sea, perdón, la constitución, el consejo anterior, la convención. En ese sentido, y con respecto a los mismos acuerdos, tú habláis, claro, de la cocina, que cada persona debería ver cómo la interpreta, pero ¿sabéis qué? Pasa que quizá no es malo que haya esa cocina en realidad, porque cuando la gente te dice en la opinión pública, en las encuestas, que prefieren que hayan acuerdos, diálogo y que se hagan las cosas simplemente, sin importar quién la propone, si se vota a favor o no la derecha o la izquierda, que haya diálogo. Entonces, ese diálogo, la gente debería saber que ocurre mayormente en la cocina, pues, o sea, en los pasillos, en la cafetería, en la oficina de los diputados, en los comités, y en esta comisión, en los WhatsApp que tú Claro, mencionabas y que ellos conversaban antes de armar un grupo de WhatsApp, bla, 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 oye, no sé, me imagino, oye, quién cabro, quién quiere ser presidente, quién, no sé, ya votemos, no sé. Entonces, al final, cuando llega el momento de que las cámaras te están mirando y que no te podías equivocar porque si no la gente le va a venir a la cabeza el shock del recuerdo de la convención anterior. Entonces, tratan de mostrar esa civilidad de que se pusieron de acuerdo antes, que están todos de acuerdo y por lo tanto ahora solo basta con levantar la mano porque están todos de acuerdo. Entonces, eso a mí me parece como muy relevante porque se lo están tomando en serio.
Al menos me da esa impresión. O sea, que se están tomando en serio el papel que tienen y que no pueden fallar, porque si no, si llegan a fallar, vamos a fallar como país, porque ya la gente no te va a confiar un tercer proceso, ni en broma te va a formar. Y ya tenemos una constitución actual vigente que está con problemas de legitimidad, de que nadie la respeta mucho, como que se la saltan cuando se les da la gana. Entonces al final es muy malo para un país funcionar así, no se puede nomás. Que eso creo yo. Y con respecto a como a quiénes son las personas que eligieron como presidente y vicepresidente de todo eso, yo creo que más no es tan relevante quiénes son como personas, más bien habría que mirar que algunos son de oficialismo, otros son de oposición. Obvia, Perdón que te interrumpa, es que quiero dale, ir dale. a ese rol oficialismo-oposición, porque no sé si a ti te llama la atención, pero la presidencia está en manos del el PPD, que no digamos que es un partido, digamos, de oficialismo duro. Bueno, tuvo su diferencia incluso en la lista de cómo iban a competir por los consejeros. La vicepresidencia está en manos de un partido de oposición, de Chile Vamos. Ujú, Y sobre eso, las presidencias de las subcomisiones, las cuatro, hay tres en manos de Chile Vamos y una en manos de la DC, que tampoco es un partido del oficialismo. Entonces, mm, bueno, se está configurando como... Siento que el oficialismo está básicamente siendo irrelevante, insisto, en esta primera etapa de configuración de las presidencias y de cómo se van a dirigir las comisiones y subcomisiones. ujú. Y mi pregunta es probablemente más interpretativa hacia ti, es si acaso esta poca participación del oficialismo podría gatillar que más adelante, dado que están las 12 bases constitucionales y que hay un menor marco, digamos, para abrir discusiones que en el proceso anterior, si es que acaso el oficialismo, particularmente algún sector del Frente Amplio del Partido Comunista, podrían a mitad de camino decir, ¿sabéis qué? Esto no va para ningún lado que a mí me convenga. Prefiero desechar este proceso, no participar, no seguir apoyándolo en su buena evaluación, y decir el día de mañana, llamar a votar rechazo, porque si el Frente Amplio legitima una constitución que no les parece adecuada, digamos que le parece muy conservadora para los cambios que ellos pretendían, se va a quedar sin, digamos, argumento constitucional al menos por 20 años. Entonces, ¿no ves que ahí hay un riesgo? Sí, mira, partamos por lo primero. Mira, yo creo que en realidad, eh, mira, habría sido medio inaceptable, yo creo, incluso para la opinión pública, porque habrían surgido voces de todos lados que hubieran puesto por ante tú al experto del Partido Republicano o el del Partido Comunista como presidente, vicepresidente, Sí, porque eso lleva a acordarse a la convención anterior, a la Tere Marinovich, o a... ¿Cómo se llama? El diputado Hugo Gutiérrez, a la Pikachu, no sé. Entonces, como que las voces más extremas, más gritonas, que siempre son las más de los extremos del espectro político. Entonces, tenían que, las coaliciones más grandes tienen que ser las que tenían más las que se tomaron el sartén por el mango y decidieron apoyar esto. En cierta forma, yo creo que la oposición negoció bien estas cosas porque por una parte, las personas que negociaron esto no creo que hayan, esta es una opinión mía, o sea, como ujú, pura, no, totalmente, y yo creo que las personas que negociaron esto no fueron tanto los partidos, sino fueron estas personas mismas que están como expertas, que como no necesariamente están ligadas en un 100% de los partidos políticos, eh, como que negociaron por sí solas. Entonces, al negociar por sí sola, encontraron ya quién es la persona que tiene mayor red o que es más aceptada por el amplio marco de personas que hay ahí. Entonces, quizá eligieron a esta. Porque ponte tú, por ejemplo, hablaban que Sebastián Soto, el vicepresidente de la Comisión en General del Pleno, tenía amplias redes con, no sé, con la sí. centro izquierda y centro derecha. Entonces, la señora Unduraga también como que era como de un carácter que permitía Podían eh, actuar como puente en el fondo. como puente. Entonces, de repente dijeron, puta, nos cae bien este, y a ambos lados nos cae bien. Entonces, de repente es importante eso también por el tema de las relaciones humanas, que confían en estas personas, pero también por lo que hablamos antes, que importa que quede bien. Entonces, si buscáis que los que están como ahí no sean los más conocidos,
no sean que sean más bien los más fome quizá, Claro. o los que tienen posiciones más moderadas. Entonces de repente no vaya a tener a la Lisa Loncón mandándose todas esas chapucerías que decía día por medio, ¿cachai? Entonces al final, es que sí, pues sí, se habla a veces muchas tonteras. El tema, el tema, claro, la señora era, incluso si tuve su currículum, la señora era muy experta, de doctorado, de magíster y todo, pero no era lo más adecuado, quizá como carácter como para unir al país, porque ella ya podía ser el nexo a lo otro que preguntaste. ¿Existiría el riesgo de que ellos se aburrieran el oficialismo porque están perdiendo protagonismo y una constitución que no les gusta? Yo creo que nada es imposible nunca, ¿cachai? Pero es difícil si tú es difícil si tú te presentas y decidiste presentarte a la elección por un motivo. Es como el Partido Republicano. El Partido Republicano decidió estar en este proceso a pesar de que, no sé, al día antes de la campaña dicen que no querían una constitución, pero van a participar igual. Sí. Van a participar de escribir una constitución, pero entonces, ¿cómo le explicáis eso a sus votantes? Como, sí, no, pero es que no se pueden quedar afuera de un proceso que va a ocurrir igual, porque en Bueno, realidad, es que ahí está el peso, ahí hay un peso importante, porque el Frente Amplio puede estar quedándose con poco espacio, o a pro dignidad, digamos, puede estar quedándose con poco espacio en los marcos de negociación, puede estar no siendo protagonista, pero al mismo ujú, tiempo están a la cabeza del gobierno. Y dado el programa de gobierno y toda la narrativa que envuelve al presidente Boric, siento yo que sería muy complejo para la figura tanto de Gabriel Boric como para el proyecto del Frente Amplio en estos 4 años que este gobierno termine sin una nueva constitución. Ahora, si es que termina con una nueva constitución, pero no una constitución que les agrade particularmente, bueno, se generan esas complejidades. Pregunta rápida a propósito que mencionaste al Partido Republicano. sí. Tú, con la mano en el corazón, te voy a pedir una opinión sincera. ¿Tú crees que el Partido Republicano está colaborando o está inserto en este proceso porque quiere colaborar, honestamente, pese a que probablemente a la mitad del camino digan, no, sabéis que esto no va para un buen lado, o están dentro, a ver, no lo quiero sugerir de esta manera, pero están dentro para tirar la cuerda hacia su sector, que es poco probable, digamos, ya hay un acuerdo respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, etcétera, etcétera, pero para forzar probablemente un rechazo de la población, digamos, anticipado. ¿Qué ves ahí? ¿Cuál es el rol real de republicano en este proceso? Mira, como para terminar lo que empezaba antes un poquito, mira, eh, estas fuerzas como que se comprometieron a estar ahí y si se quedan fuera, no pueden decir de que hicieron todo lo posible, no, porque se quedaron fuera, se fueron. Sí, Y la cuestión va a ir terminar igual y se va a presentar un texto igual, y si tú quedas fuera y te fuiste en medio del camino, entonces que hay como un ridículo, ¿cachai? Porque no hiciste todo lo que pudiste para defender las ideas de la libertad o las de ideas progresistas, no sé. Entonces lo que pasa es que pueden terminar, yo creo que no pueden salirse del proceso, no creo que lo hagan, porque no tiene sentido, porque terminan perdiendo hacia las personas con las que confían en ellos. sí. Eh, pero lo mismo me falta con el Partido Republicano, que a veces termina, que para mi opinión, esto es totalmente personal, termina como comportándose igual que el Frente Amplio, pero a la derecha, como de creyéndose las grandes virtudes de la patria, defensores de la libertad y de las buenas costumbres y de la tradición y todas esas cosas buenas y bonitas de la familia y todo eso, al final es lo mismo, y que todos los demás no, entonces todos malvados y todos quieren destruir a Chile y son enemigos de Chile. Entonces, con esa retórica, uno debería pensar lo mismo, la misma pregunta que me hiciste antes, pero hacia este otro lado. Uno piensa, ¿estarían dispuestos a salirse del proceso porque no les gusta? Yo creo que no. No es responsable para un partido salirse en medio y dejar votado a sus electores y que salga un texto que puede ser aprobado. Y que gracias a su partido ellos quedaron sin representación. El tema acá es que con la mano, yo no soy muy amigo de la idea del Partido Republicano, para serte sincero, Ujú. para nada. Pero yo quiero confiar en que si se presentan a este proceso, son personas responsables de que tienen que estar hasta el final porque sus ideas tienen que verse reflejadas de alguna manera, o al menos dar la pelea
y después decir, bueno, todo este progresismo de izquierda que gobierna Chile y Chile Vamos incluido, no quisieron las ideas de los republicanos que representan al pueblo. Ahí está todo el tema del acecho de republicanos al electorado de Chile Vamos, porque Ujú. en la comisión experta republicano solamente tiene un escaño, Carlos Frontaura, si no me equivoco Sí, es el tal experto cual. elegido. Em, bueno, uno de 24 no es mucho, pero en el Consejo Constitucional, donde van a haber al menos 50 escaños más los reservados, que quizás en otro capítulo podríamos hablar de eso, em, pareciera ser bueno, si es que uno toma la configuración del Senado actual, ellos debiesen tener un escaño, dos máximo, pero la verdad es que la Cámara de Diputados tienen una mayor representación y Sí, pareciera pues ser 10%. que su votación, claro, a eso iba, pareciera ser que su votación está al alza, la de Chile Vamos, particularmente por el frente de la UDI y de RN probablemente, se le está escapando gente, se le está yendo el electorado. Entonces, Ujú. ahí el peso de republicano en el Consejo Constitucional va a ser fundamental para entender qué tan colaborativos, digamos, van a ser. Y también, por otro lado, qué tanto éxito tiene apruebo dignidad en la elección de los consejeros. Sí, mira, yo creo que hay que mirar bien con eso, claro, porque eh, tienen una representación del 10% en la Cámara y tenéis que pensar que ahora todas las regiones van a votar al mismo tiempo, como en la Cámara de Diputados. Entonces uno esperaría que sacaran, o sea, yo no tengo ninguna base matemática para decir esto, pero unos 4 o 5 que serían el 10% Ya, fácilmente, sin ningún problema. El tema, obviamente, que como son pocos escaños por región, es mucho más probable que las listas más votadas, si son tres diputados, tres senadores, tres consejeros, sean las tres listas más votadas que tengan una cada una. ya, Excepto ponte tú las regiones de Atacama, no sé, que la izquierda va a sacar de vez de uno o dos, o en la Araucanía al revés, ¿cachai? Entonces, y las regiones con cinco, que son la otra opción, van a haber por lo menos, no sé, por unas tres, cuatro listas que van a tener representación, siempre va a haber una que va a tener dos, entonces al final, que es difícil de que vayan a haber superado a Chile Vamos. Obviamente, Chile Vamos sí se ve amenazado por estas cosas y se ha visto como eh, ¿cómo se le llama? Estancado como en su intención de voto. sí, Mucho, mucho, pero también es porque ellos tomaron la decisión de ser la oposición colaborativa, no ser como fueron con ellos antes y irse hacia el centro, ¿cachai? claro. No irse hacia más a la derecha porque ya está ocupado el nicho. Entonces, las zonas más moderadas que podrían votar en una elección frente a la centro izquierda o a la centro derecha, eh, intercambiando su voto por quien les parezca más moderado. A ese público yo creo que está apuntando Chile Vamos y es una apuesta, o sea, es la tomas o la dejas, no, no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que ponte tú es lo que le pasó a Evo Poli en la elección de la Cámara de Diputados. Se fue, intentó hacer las dos cosas al mismo tiempo y no funciona. No Claro. funciona. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa en el sector, que primero hay que ver cómo evolucionan las cosas, pero que no hay que despreciar de que la representación de la Cámara, perdón, sea la misma que el Senado, porque en las elecciones del Senado se eligen región por medio cada 4 años. Pues. Entonces, los momentos en los que son electos en el 2017 la mitad del país no son los mismos momentos políticos del 2021. Entonces, las mayorías cambian. Entonces, hay que verlo como más parecido a a una elección de diputados, pero más chica. Bueno, y a propósito de este rol probablemente más colaborativo de Chile Vamos, si lo extrapolamos a lo que está pasando en la comisión experta, y ya para ir cerrando este capítulo, em, en la presidencia, la mesa directiva en realidad, presentó la propuesta del índice y de la estructura que podría tener la constitución final. Y Ujú. ellos insistieron en que esto solo era un índice y que, digamos, para trabajar, y que podía ser modificado tanto en el Consejo Constitucional como al final del proceso. Y esta propuesta, bueno, da lo mismo, son 15 capítulos que no voy a leer, pero me voy a detener en algo muy particular, Ya, que son el cuarto y el quinto. Que ya. me llama la atención que ellos hayan propuesto en el cuarto capítulo, que se va a llamar Gobierno y Administración del Estado, bastante claro, pero el quinto se llamaría Gobierno y Administración del Estado Descentralizado. Y escuché las palabras de la presidenta
de la comisión experta, y en esta línea ella agregó que esta decisión se tomó por la, y abro comillas, convicción que tiene la comisión experta de que es necesario avanzar en profundizar el proceso de descentralización. Cierra comillas. Entonces, si bien hemos comentado al principio de este capítulo que este está siendo un proceso súper institucional, fome, cocinado, en el buen sentido de la palabra, digamos, aún así yo veo que la mesa directiva está tomando partido en ciertas cosas. Ahora, seamos honestos, tampoco es que la descentralización sea un tema muy polarizante ni dividido. Yo creo que hay bastante consenso en que hay que avanzar en esa ¿Tú dirección. creí? ¿Tú creí? Yo creo, pero te voy a decir por qué yo creo eso, y para allá voy. Yo creo que la descentralización, hay bastante consenso político en que hay que avanzar eso ya y en dar, no sé si autonomía es la palabra, pero en darle mayores facultades a los gobiernos regionales y locales, municipales, digamos. Sin embargo, y acá te voy a tirar la pregunta después de una interpretación personal. Sin embargo, Ujú. creo que, a ver, el sello de la descentralización también estuvo presente en la convención anterior. Eh, eh, y el producto que emanó de la Convención Constitucional anterior, bueno, fue rechazado ampliamente. Ahora, ¿es eso atribuirle a la descentralización? Yo creo que no, ¿ah? De lleno no. Sin embargo, el temor que tengo es que la percepción que había respecto del texto anterior de que probablemente se iba a producir un desorden institucional en que las autonomías de los gobiernos locales y el gobierno central no se iban a entender, iban a haber peleas y además los presupuestos iban a poder ser distintos en fin, había un desorden. Mi temor es que se produzca algo similar con este foco de la descentralización, pero que sin embargo caigo en la esperanza de que esto está siendo mucho más institucional, serio, fome, cocinado, de, bueno, lo que habíamos hablado. Eh, entonces, ¿cómo hacer? Y yo creo que ese va a ser el desafío de este órgano, de la comisión experta. ¿Cómo tomar muchas de las demandas que estuvieron en la convención anterior, que son demandas que siguen vigentes, ¿ah? Por cierto, no es que del plebiscito de entrada al plebiscito de salida del proceso anterior nos hayan cambiado, digamos, a la ciudadanía chilena. Somos los mismos los que dijimos 78% apruebo de entrada, sin embargo, 62% de rechazo de salida. Entonces, ¿cómo tomar muchas de las demandas que siguen presentes sin caer en las señales políticas que tuvo la convención anterior? Yo creo que ese es el principal desafío de este proceso, en lo que van a estar trabajando durante todo el año, de aquí a diciembre, si no me equivoco. Y bueno, y los consejeros que se suman a partir del 7 de junio, los consejeros electos, digamos. Entonces, eh, eso, ese veo yo que es el principal desafío y no sé si, Rolando, tú querés sumar algo a eso, a cómo van a desmarcarse de esto sin, básicamente, que ese desmarque sea a través de la fomedad, digamos, que no es que un proceso pretenda ser entretenido, digamos, ni llegar a Netflix, a una serie dramática, eh, Ujú. pero eso, ¿es necesariamente la fomedad la forma de desmarcarse? ¿Es la Mira, bro, bajada de estos temas? ¿Cómo se hace? la descentralización, yo lo que te decía, te preguntaba si es tan consensual, no sé, porque es consenso de que hay que descentralizar más el país porque está demasiado concentrado en Santiago, pero no sé si hay consenso en cómo, porque, ponte tú, en mi opinión, yo creo que hay que darle más, como tú decías, y no sé si autonomía, pero un poco más de poder de algún tipo de decisión de cómo administrar las cosas en cada región. ¿Cachai? Hay países que tienen experiencia así, como siendo un país unitario con gobiernos regionales que actúan, que tienen ciertos poderes como para actuar en cosas que les competen a Claro, ellos. facultades respecto de gobernarse a ellos mismos, en el fondo, que cada Claro, región... pero eso no, Sí, eso no significa que sean autónomas con una claro, constitución, que probablemente así hubieran querido en el proceso anterior, claro. pero como que ni tampoco con sacar sus propios impuestos, sino es como que tú les delegues ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, manejo de emergencia, o no sé, administración de alguna de recursos de desarrollo regional, alguna así como vivienda o plata para las comunas de alguna forma, que el parlamento, o sea, que tengan, no un parlamento, sino como que el Consejo Regional tenga un poco más de atribuciones para que sí tenga sentido escoger un gobernador y un Consejo Regional en realidad, pues porque si no, los escogimos para perder el dinero y los gallos al final se sientan en su oficina y no pueden hacer nada de lo que prometieron porque no tienen el poder para hacerlo. Bueno, ahí Entonces, paréntesis, perdón que te interrumpa, súper breve paréntesis. Ahí está el tema de
los delegados presidenciales, que el presidente Boric prometió eliminar ese cargo y hasta el momento yo no he visto ninguna señal Yo de tampoco. tener la intención de aquello. Y Orrego, el gobernador de la metropolitana Orrego, ha sido insistente en eso. Pero bueno, un paréntesis no. Claro, porque podría tener representación del presidente en las provincias, porque existen unas 50 y tantas provincias en Chile, pero las regiones el gobernador tiene que actuar, ¿cachai? Así se hace en otros países. En España se hace así. Por ejemplo, una cuestión de el gobierno central actúa en las provincias y las regiones tienen ciertas habilidades, no, no es necesario llegar a ese extremo. Eh, y eso yo creo que es importante que le den ese como foco a la desregionalización, perdón, nada que ver, descentralización, es difícil palabra, para que es importante que le den ese foco porque si no es lo que pasa que se transformaría en algo muy fome, en extremo fome y quedara igual, ¿cachai? Y entonces como cualquiera podría decir como para esto perdimos y gastamos recursos, perdimos tiempo, Claro. que los medios de comunicación se enfoquen solo en esto, o hasta el 26 de noviembre, o sea, 26 de octubre, una cosa así que tienen para, 23 de octubre que tienen para entregar el proyecto final. Y al final va a terminar una cosa igual, pues como ¿para qué? Si está, Mm. entonces mejor preocupémonos de otras cosas y rechacemos, no sé. Entonces al final, todo este tipo de cosas de repente son útiles como para ponerle un poco más de actualidad a la constitución y no termine siendo la constitución del 80 aprobada en 2000, o sea, reformada infinitamente y después del 2003 Claro. en gran medida para que no termine siendo una nueva reforma, ¿cachai? Entonces tiene que ser la cuestión es importante, yo creo que le han buscado el hecho de que sea eh, lo más amable y consensuado, dialogante posible, pero tampoco puede ir al extremo de ser tan fome que termine siendo irrelevante o que a nadie le importe lo que hagan y que después la gente diga, ya, ¿y qué se hizo? Terminamos igual, entonces. Entonces, yo creo que estas cosas como foco aquí los tengo, a ver, de foco como en la descentralización, mira, el capítulo 7 representación política y participación. La participación no está incluida como en la constitución actual, ¿cachai? Como Claro. de forma explícita. Lo que tú dijiste del medio ambiente, eh, Sí, lo del medio ambiente es interesante porque no hay ningún eh, capítulo específico que se refiera al medio ambiente, pero esto es un paréntesis nomás. Pero después de que la mesa directiva le presentó esta propuesta al Pleno, varios expertos del Pleno, desde, bueno, partió por Teodoro Rivera de RN y terminó en Domingo Lovera del Frente Amplio, todos indicaron que lo más probable y sería correcto es que se agregue un capítulo relacionado al medio ambiente y cambio climático, no por una cuestión identitaria ni de buscar votos, sino porque, bueno, es un desafío que ya está presente y que particularmente a Chile se le va a hacer muy importante durante los próximos sí, años. Entonces, era necesario, digamos, dedicarse un capítulo al menos solo a eso, pero bueno, claro, o sea, es una cuestión que ya los temas ambientales ya no se puede, el cambio climático ya no se puede detener, pero al menos podéis tenerle como obligación al Estado que haga ciertas cosas. Y claro. ponte tú, hay cosas que también que son bien importantes, que tienen que ser importantes como para la derecha en cierta forma, que son que en el capítulo 2, perdón, habla de derechos fundamentales, sí, como se ha buscado siempre, derechos sociales y todo eso, pero también habla de libertades, garantías y deberes constitucionales. Sí. Deberes, ¿cachai? Esa es una cuestión que yo creo que es parte de lo que la derecha en cierta forma busca, que se garanticen libertades, pero deberes también, po, ¿cachai? Hay que ver cómo se va desarrollando esa parte para ver, pero yo creo que eso, en cierta forma, el ser tan explícito en separar derechos de deberes y libertades como algo que eh, puede dar como a que, no sé, la centroizquierda se sienta más tranquila con los derechos y la derecha se sienta más Con tranquila las con tener, libertades. con las libertades y que esté todo incluido, ¿cachai? Claro. Porque es lo que hablábamos hace un rato, porque no puede ser de que esta cuestión sea como que el Frente Amplio se sienta o no que se alineen con su programa de gobierno, porque esta cuestión tiene que durar la mayor cantidad posible de tiempo, ¿cachai? No es un programa de gobierno. Sí, eso Mira, lo dicen todos los analistas políticos, lo dicen todos los días en cada programa sí. posible de que esta cuestión no puede ser un programa de gobierno. Bueno.
Mira, en honor al tiempo, hagamos el cierre, pero básicamente es eso, es aspirar a que, mira, no sé si me estoy pasando o me estoy quedando corto, pero al menos que emane una constitución que la tengamos por los próximos 20 años, que de seguro se le van a hacer reformas en el camino. Eso es, Obvio, típico. pero bueno, eso. ¿Qué nos queda para el próximo capítulo? Bueno, Pero todo sabes el que, trabajo, dime, dale, antes de disculpa, cerrar, sí, sí. sí, antes me gustaría que no quedara así como que yo he dado mi opinión y fuera yo un experto, que no lo soy. Dale, Y me gustaría saber tú, me van a qué tirar a te la parece, piscina. qué te parece a ti el tema de las campañas? Háblame un poquito qué es lo que has visto tú, porque más bien de cómo, qué es lo que se ha comunicado, no sé, en los medios de comunicación o cómo se han Sí. desarrollado las campañas en las calles, más bien de la efectividad que pueden estar teniendo. Bueno, que llevamos en el momento que se graba esto, a llevar a las campañas 3 días, ¿no? Ah, pues entonces, ¿qué crees tú? Sí, ¿Cuál es tu mira, lo voy a opinión? hacer corto. Yo sé que me tiraste el agua a propósito, pero ya, la vamos a hacer corta. Mira, las campañas, bueno, sabemos que partieron el 8 de marzo, así que Ujú, como hay poco, se ha visto poco, voy a hablar de lo que yo he visto en la calle, porque he visto campañas ujú, en la calle y en redes sociales. Sin embargo, antes me quiero referir un poco a la cobertura que le han dado los medios a esto. Y ujú, para ser honesto, no creo que le estén dando la cobertura, al menos la cobertura que tuvieron para el proceso anterior. Ahora, eso puede claro. responder a los ánimos y las expectativas de la ciudadanía también. O sea, los medios no van a cubrir algo que a nadie le importa, llevándolo al extremo, ¿ya? Así que no es que los medios em, tengan necesariamente el deber de poner en primeras planas y en horario prime la cobertura de las campañas, no al menos en esta primera etapa. Mientras más nos acerquemos a la Ujú, elección, que es el 7 de mayo, probablemente eso va a ir ocurriendo. Así que las campañas partieron de manera débil. Yo creo que incluso muchas de las personas no tienen idea que partió la campaña. Ahora, ¿qué he visto yo en la calle en particular? Voy a tratar de hacerlo menos, voy a tratar de no dar nombres, pero va a ser notorio igual. Me topé hace unos días, cercano a una estación de metro en Las Condes, en Metro Manquehue, a la campaña de un No es consejero. necesario, no es Sí, necesario que no digáis voy a dar el nombre, nombre, no voy a para... dar el nombre, de un consejero en la metropolitana, independiente. Van en cupo de un partido. Ahí, bueno, adivinen ustedes quién es. En fin, no sé, deben haber habido 15, 20 voluntarios en las calles, con vestidos con los colores del candidato y las banderas. Y si no me equivoco, estaban entregando volantes, pero en los semáforos. Si me preguntas a mí, yo no vi, no, a ver, no escuché ningún bocinazo ni ninguna señal de apoyo. No porque no creo que sea en particular a ese candidato a quien no lo están apoyando, porque creo que todavía la ciudadanía no ha digerido que ya partió la campaña. Y en redes sociales, por otro lado, he visto bastante movimiento de lanzamientos de campaña y aquí estamos en la comuna X con la ciudadanía tratando de hacerlo lo mejor posible y de que esto salga bien y defendiendo X, Y o Z valor, causa, etcétera. Ujú, He visto al Frente Amplio bastante en la calle. Un proyecto, las candidaturas del Frente Amplio suelen ser bastante colectivas, entonces está el candidato y claro. 40 o 50 personas, digamos, desplegadas en la calle. Mira, no sé si es para la foto o se quedan ahí haciendo la pega, pero se ve. Eso es lo que se está transmitiendo en redes sociales. Y por otro lado, lo que he visto de republicanos y Chile Vamos son campañas más bien centradas en el candidato y particularmente republicanos con la presencia de José Antonio Cast. ¿Por qué? Porque ya sabemos que republicanos y el PDG también dependen de la imagen de Cast y Parisi, digamos, respectivamente, porque tienen candidatos menos conocidos y la gente digamos, el candidato republicano Juan Pérez, no sé si lo conocen, pero todo el mundo conoce a José Antonio Cast. Uno puede apoyarlo o no, pero todos sabemos quién es y por tanto les va a traer mayores beneficios a republicanos. Eso. En cambio, Chile, vamos, digo, por dar un ejemplo, el socialismo democrático también está llevando candidatos de amplia trayectoria. Hay nombres que, mira, si no se estaban jubilando, ya estaban jubilados e incluso un poco más allá de la jubilación, ¿ah? Y están volviendo. Entonces, bueno, eso me llama la atención de las campañas, pero algo que seguramente vamos a ir hablando a medida que nos vayamos acercando a la elección. 7 de mayo es la elección entonces obligatoria, todos tenemos que ir a votar por un consejero constitucional. Bueno, y con eso cerramos, no sé si te parece, Rolando. Sí, me parece súper. Eso, entonces los dejamos invitados. Todos los lunes vamos a estar estrenando un capítulo. Nos pueden escuchar semana a semana comentando el proceso constituyente. Como saben, lo estamos. Proceso constitucional, perdón, casi caí en la trampa. Proceso constitucional 2023. Y que siempre lo vamos a estar mezclando con la contingencia del día a día. En el
el próximo capítulo seguramente vamos a estar hablando más específicamente del trabajo de la comisión experta, que hasta el momento ha sido bastante poco por todo el tema de la Claro. instalación. Ojalá Y que sea más, sí, que avance algo en la semana y como hablábamos, no sea como fome de pasito a pasito y que mira, ojalá que todo esto son conversaciones y negociaciones políticas, y donde hay política hay diferencia, y donde hay diferencia hay escándalo, y ahí vamos a estar siempre, nosotros siempre, para comentarlos de seguro. Así que no sí, se pues, preocupen obvio. por eso. Bueno, eso. Los dejamos entonces Vale. invitadísimos a seguir escuchándonos. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.